iremos empezando para non termos máis atraso e do mesmo xeito darnos tempo sosegado con flexibilidade para escoitar a relatora que ven agora e tamén para darnos a nós máis ben oportunidade de poder preguntarlle, non? Víamos tanto no relatorio de Maripaz García Rubio como no da autora Torres ou tamén no de Torcuato que unha das normas que se vai a modificar ou que se modificou, máis ben, mellor dito, con esta lei 8/2021 foi a do notariado. Vimos tamén, escoitamos mencións en que o papel da notaría neste caso vai a ser relevante, vai a ser máis relevante con respecto ás persoas con discapacidade e é por isto, e por moitos outros motivos polos que na xornada de hoxe está con nós Inmaculada Espiñeira, que é notaria aquí en Santiago de Compostela, ademais de notaria coordinadora da aula social do que é con moita seguridade o portal xurídico, o portal digital xurídico con maior peso e maior relevancia en cuestións que teñen que ver co dereito civil notarial registral, que é notarios e registradores, coordinadora, insisto, desta sección que ten documentos e ten moito traballo de investigación e redacción feito especificamente en materia de discapacidade. Por tanto, é unha persoa de primeiro nivel para falar con nós sobre isto, ten tamén publicado relatorios, ten publicado artigos sobre esta materia, citando, entre outros, puede la sentencia de incapacitación privar de la capacidad de testar al incapacitado con una declaración tan genérica como la incapacidad plena. E ten participado tamén en relatorios e conferencias, como dicía, sobre intervención notarial, é dicir, de novo insistindo outra vez niso, é unha persoa con experiencia específica no papel que a notaría ten con respecto ás persoas con discapacidade. Sin estenderme moito máis e dándolle as grazas de parte da organización por estar aquí hoxe, a Inmaculada, a palabra é túa. ¿Se oye, no? Sí. Bueno, muchísimas gracias por invitar al Colegio Notarial, en general a un notario, a estas jornadas. Iba a venir el decano, José María Graíño, y le surgió una cosa de última hora y no pudo venir, entonces me dijo, Inmaculada, ¿no te importa y tal? Y dije yo, no, estoy encantada y ya, bueno, pues vengo yo. ¿Qué les iba a comentar? Efectivamente, en esta ley, los primeros que tenemos que cambiar de mentalidad, y yo creo que estamos haciéndolo bastante, la mayoría, yo diría, somos los notarios. ¿Por qué? Porque la ley nos coloca en el punto de mira, pero ya, directo, porque las medidas voluntarias de apoyo, que tienen que constar en escritura pública, priman sobre las medidas judiciales y las legales. Entonces, los notarios, en definitiva, nos tenemos que meter en la cabeza que ante nosotros tenemos personas capaces que pueden necesitar apoyos menos o más intensos. Eso es lo que ahora tenemos nosotros en las notarías. Y yo, por mi parte, lo tengo claro. Pero bien, es evidente que el notario, en estos casos, tiene una labor importante y una labor de muchísima intimidad con la persona que precisa apoyos. Tiene que tener tiempo, reflexionar. ¿Por qué? Porque tiene que respetar algo que es muy importante, su voluntad, deseos y preferencias. Y eso un notario no puede ir a las carreras. Tiene que sentarse, reflexionar, hablar con él y muchísimas veces con su entorno. Entonces, yo, como me han pedido que sea lo más práctica posible, y puesto que la ley entró en vigor el 3 de septiembre, pues he considerado oportuno explicar un poco determinado tipo de escrituras que he efectuado desde que entró en vigor, para que ustedes se hagan una idea de qué es lo que he hecho, o sea, qué hay y qué se puede hacer. Bien, caso 1. Frecuente, pues persona, en este caso fue una cosa que me llamó mucho la atención, una persona llega de mi edad aproximadamente con otra persona mayor que resultó ser su madre, estuve hablando con la joven bastante tiempo y entonces le pregunté si la madre quería hacer un poder preventivo y me dijo, no, la que estoy incapacitada soy yo. Y digo, dije yo, ¿cómo? Dice, sí, la que estoy incapacitada soy yo. Y digo, pero después de hablar 3/4 de hora, y dice, no, es que mire, tuvo un trastorno, tenía la patria potestad rehabilitada,
no tuvo un trastorno conductual, bueno, me estuvo explicando su intimidad. Y entonces ahora, con una medicación que he venido pues, desarrollando ya hace muchos años, pues me encuentro muy bien. Nadie había revisado esa sentencia, es decir, ella estaba bajo patria potestad rehabilitada y ahora mismo ella era más cuidadora de su madre que la madre de ella. Entonces, claro, ante ese caso, yo no hubiera tenido ningún problema en hacerle a esa persona un testamento, a la joven, ¿no? A esta mujer, porque claro, me dice la ley, mira, es que no se puede privar de derechos. A mí si esa persona me hubiera dicho, mira, Inmaculada, es que quiero hacer testamento, yo después de 3/4 de hora con ella, bueno, al decirme que estaba incapacitada podía mirar un poco más, incluso quedar, hablar en otros momentos, pero es que no le veía problema ninguno. Pero es que ella no quería eso. Ella lo que quería es ser libre. Me dijo, mira, yo lo que quiero es ser libre, recuperar mi libertad. Y dije yo, mira, es que eso, claro, vas a tener que ir al juzgado y solicitar esa revisión, porque en tanto no se revise, tu madre sigue siendo titular de esa patria potestad rehabilitada. Dice, y era muy gracioso, ¿no? Porque luego la gente te das cuenta que es mucho más medida de lo que parece. Dice, que conste que yo no digo que igual no necesiten algún tipo de asunto complejo apoyos. Y digo, yo también. O sea, eso no lo discutió, ¿no? Ni tal. Pero esta fue mi primera sorpresa. O sea, que mi primera sorpresa fue, no puedo hacer nada. Voy a poner así casos, porque yo creo que así se va a entender mucho mejor, creo. Luego está el típico caso de la señora mayor. Eso es muy típico. Generalmente, además, las mujeres son más activas en esto de voy a prever mi futuro, pues si me viene una discapacidad. ¿Por qué? Porque muchas mujeres han sido cuidadoras de otras personas. Entonces han visto cómo pues, muchas veces se vulneraba la voluntad de su madre, de sus mayores, igual en aquellas épocas en que también había un poco de ensañamiento terapéutico y tal, y entonces quieren solucionar las cosas. Entonces es muy típico la persona mayor, que digamos no precisa ningún apoyo actual, pero que ronda los 70, 70 y tantos y que aparece a realizar un poder. Un poder que, curiosamente, antes de la ley, entre cónyuges, ya explico la diferencia, suele ser estrictamente preventivo. A ver, esta señora no quería que apoderara a sus hijos ya. Lo que quería es que para el supuesto de necesitar apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica, entonces actuasen sus hijos. Esta señora tenía un montón de ellos. Primero, quiso, porque es muy importante, no le damos importancia, pero la gente sí se la da, quiso tratar su esfera personal, porque muchas veces decimos, no, es que contra la patrimonial, la casa y tal, pero hay mucha gente que dice, bueno, vamos a ver, yo quiero plasmar cómo quiero ser cuidada, dónde quiero vivir, a ser posible, y qué considero que debo de hacer. Era una señora además muy moderna, muy vivida, y entonces me dijo que tampoco quería que sus hijos cambiaran su modo de vida, o sea, que ella era partidaria de que, en su caso, pues contrataran a una persona, que vigilaran a esa persona, que ejercieran un control sobre esa persona contratada. En fin, ahí ya desarrollamos. Entonces hicimos una escritura. La primera, digamos, para separarla de aquella que se iban a llevar a los bancos en un futuro y no contar. La primera escritura fue muy bonita porque más me trajo ahí un escrito dirigido a sus hijos, por si perdía la capacidad, bueno, la autonomía en el ejercicio de la capacidad, en el que contaba la trayectoria vital, les decía cómo lo orgullosa que estaba de ellos, eran bastantes, algún momento, por si no recordaban, fue una cosa bastante emotiva. Y allí lo recogimos en 3 o 4 folios. Que mis oficiales estaban como diciendo, bueno, ¿esto va a ser así? Digo, pues no sé, pero vamos a ir para adelante, ¿no? Y entonces ya en un párrafo un poco así contaba lo de los cuidados, que no le gustaba el ensañamiento terapéutico, sin embargo tampoco era partidaria de la eutanasia. Empezó a soltar su vida, su forma de entender la muerte, el proceso ante la muerte. Y luego hizo un poder estrictamente preventivo, donde, curiosamente, y queriendo a todos los hijos por igual, digamos que las personas que le iban a gestionar el patrimonio en caso de incapacidad escogió, en caso de, de incapacidad en el sentido de no tener la autonomía, para ese acto concreto escogió a una serie de hijos que, digamos, tenían conocimientos jurídicos y económicos. O sea, ahí se ve cómo la gente después sabe, o sea, dicen, entonces empezó a hacer los poderes y en función de la cuantía del dinero que
que sacaban de las cuentas, empezaban a actuar mancomunadamente, dos de ellos, porque escogía 3 de los 6 hijos que tenía. Entonces se desarrolló un poder que era tremendo, porque íbamos facultad a facultad, es decir, facultades bancarias, facultad de arrendamiento, lo que no quiero que se venda, lo que sí quiero que se venda y cómo quiero que se venda, absolutamente todo. Es decir, cómo le iban a gestionar algunos alquileres que tenía, las cuentas, etc. O sea, fue un traje a medida no solo para la señora, sino para, digamos, cada facultad que la señora se le iba pasando por la cabeza. Bien, a los pocos días, no, con tiempo, ya tenía un caso yo en la notaría de una chica con síndrome de Down, que lo tenía allí apalancado, porque me daba miedo hacerlo con la anterior, hasta que saliera la reforma. Y aquí algo positivo de la reforma, que determinados notarios, que éramos así avezados defensores de los derechos humanos, ahora tenemos cobertura legal. Entonces lo tenía apalancado, diciéndole a la familia, porque yo habría hablado con la chica, me encantaba y creía que tenía discernimiento para hacer lo que quería hacer. Pero digo yo, mi madre, vamos a esperar a que venga la ley. Esta chica es curioso, a mí es que es una persona a la que le cogí especial cariño y además tengo ahora una relación con ella. Esta chica tiene un síndrome de Down, es una chica también que pasa los 40 años, es una chica que lee mucho y sin embargo no sabe contar el dinero. ¿Por qué? ¿Porque es incapaz? No, porque nadie se lo enseñó. Fue tanto lo que la han protegido que esas facetas no se las han enseñado. Fallece su padre y le deja lo que hacen muchas personas en Galicia, la mejoran a ella, ¿no? La mejoran, le dejan la mellora y entonces, claro, y hace el padre, muy bien aconsejado por el notario y quizá para evitar una herencia dañosa y facilitar la partición, la nombra legataria de bienes concretos, con lo cual ella no respondía en ningún caso de deudas, tampoco las sabía, ¿no? Y la cuestión era muy simple, porque tenía que aceptar un legado y poco más, o sea, y luego hicimos una escritura de medidas de apoyo que ya contaré. Entonces la rapaza, pues nada, compareció, pero yo para darle... yo ya había hablado con ella en 3 ocasiones sobre su vida, sobre sus preferencias. Una persona muy interesante porque tenía una clara... digamos que esa chica pudo haber llegado mucho más lejos si no llega a ser, bueno, porque una persona de la edad que tenía... Y sus padres el padre ya falleció y la madre tiene una edad. Es decir, era una época en que a las personas con síndrome de Down, sobre todo además porque es una discapacidad con encima se refleja físicamente en determinados rasgos, pues las tenían como más protegidas, más aisladas. Entonces esta rapaza, pues lo que hice yo para que sobre todo el único hermano que tenía, que era el guardador de hecho de derecho. Vamos a entendernos, esta chica no está discapacitada y no lo va a estar nunca ni lo necesita. La madre, digamos, vamos a colocar que sería la guardadora de hecho y el único hermano que tenía pues era el guardador un poco de derecho. ¿Por qué? Porque guardaba los asuntos económicos tanto de la madre como de la hermana. Digamos que era el que en un futuro podría ser, digamos, pues el apoyo. Entonces, para dar un toque, ¿cómo diría yo?, de solemnidad al otorgamiento y de que vieran que las preferencias de la chica son importantes, y estudiando el entorno social de la chica, había una persona de alta estima para ella, porque cuando hablé con ella dice, no, es que yo confío mucho en mi tío, parece ser que el padre le murió pronto y era un hermano de la madre. Entonces yo le dije que me gustaría que estuviera en el otorgamiento. Entonces apareció el tío trajeado, muy solemne él, diciendo, no, es que quiero que si esa chica tiene algún problema, usted le facilite el lenguaje y tal. Todo eso quedó reflejado y la chica otorgó. Y después hicimos unas medidas de apoyo, porque la chica tenía ahí unas cuentas bancarias y, claro, podía tener problema a la hora de sacar el dinero, lo que hablaba Torcuato aquí, que no está, porque se tuvo que ir. Entonces lo que hice yo fue una medida de apoyo voluntario, simplemente para gestionar esa cuenta. Era lo que quería ella, es que tampoco quería más, ni hacía falta más, ni nada.
Entonces, el que iba a estar con ella era indistintamente o el tío o el hermano, y entonces cuando ella fuera a sacar algún dinero de la cuenta, porque la cuenta estaba a su nombre, y ellos con internet más o menos iban operando, pero por si algo surgía en la entidad bancaria, que ella fuera, porque me prometieron que le iban a enseñar un poco el manejo del dinero, y en eso espero que estén, que ella fuera, pero que la acompañara con la escritura pública el tío o el hermano. Veremos a ver, porque todavía no tengo noticia, porque iban a hacer el experimento de ir así, con la escritura a ver. Bien, después he tenido más casos. Otro caso interesante fue una persona con ictus. Yo sé que, bueno, que aquí, en esta asociación precisamente de la federación, de esta federación que estamos, y ya hablando con el presidente en su momento en otra conferencia que he dado, pues evidentemente las personas con ictus es uno de los casos más frecuentes de usuarios de esta asociación. Eso es curioso porque son personas que a mí también me gusta. Yo no digo que si ya son de cierta edad, si ya lo tenían pensado, pues hacer un poder a los cónyuges recíproco con subsistencia de efectos me parece bien, pero son las típicas personas que ahí sí que funcionan mejor quizá con guardadores de hecho. ¿Por qué? Porque muchos recuperan muchísimo. Es decir, igual una persona que hoy está tal, y yo creo que ellos tienen derecho a participar en la vida, y muchas veces lo que necesitan son facilitadores del lenguaje. Me explico. Tuvo un caso, otro caso. Una persona con ictus viene con la esposa, y el problema no era que él vienen a vender una finca rústica, el problema ganancial. El problema no era que él... ¿Cómo lo explicaría yo? No es que él no supiera que no iba a vender. El problema estaba en la dificultad de expresarme a mí que quería vender. Entonces, empecé a hacer dibujos, pictogramas, tal, total. Al final el señor, se rió, lo quedó y autoricé. Y además lo puse en la escritura, ¿no? Como había, pues he prestado especial asistencia a don fulanito de tal, sin decir lo que tenía, porque eso pertenece a la privacidad de cada uno, pues he prestado, decía en la escritura, se han enterado por mis explicaciones verbales y por mi lectura, ¿no?, del contenido de esta escritura, y he prestado yo, la notaria, especial apoyo y asistencia a don fulanito de tal. Y así quedó. Y lo entendió perfectamente y vendió. En definitiva, no va a haber una escritura única, no va a haber un modelo único, no hay una medida de apoyo única. Hay tantas medidas de apoyo como personas, porque cada una es única y irrepetible. Tenemos muchas medidas de apoyo reguladas en la ley. Hay poderes en los cuales, que eso sí que son típicos entre cónyuges, es decir, aparece el matrimonio de toda la vida, que ya se ha aguantado 40 años, y ya le preguntas, no, sobre todo ellas que son muy simpáticas, que las mujeres aquí en Galicia se nota claramente que es un matriarcado, ellos van un poco más mandados los pobres, y entonces hacen el poder de ruina, ¿no?, recíproco. Y es más, los tienden, dicen, oye, que este poder subsista para el supuesto de que alguno de nosotros necesitemos apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica. Además, excluimos las normas de la curatela, etcétera, con toda libertad, ¿no? Y entonces yo le digo a ellos, mira, pero esto es un poder de ruina, si hay separación, ya les digo, si hay separación, tal, este poder cae sin efectos, si la base de convivencia personal y de amor decae, el poder decae con eso, pero mira que te puede arruinar y tal, y ellas que son más desconfiadas, generalmente le digo, mira, pero además tu marido con esto, y dice, pero si no hay mujer que la quiera, hombre, sí. Se les dice, bueno, ya lo he aguantado yo, lo va a aguantar otra, no sé qué. Bueno, eso entre cónyuges es más normal. Ese tipo de poderes de ruina entre cónyuges a mí ya me da más miedo si salimos de ese entorno. Es decir, ya si salimos de ese entorno yo soy más partidaria de hacer como un checking, es decir, de sentarme con ellos y decir, a ver, ¿qué es lo que tenéis? ¿Qué patrimonio contáis? ¿Qué es lo que nunca os gustaría que sucediese? ¿Dónde quieren vivir? ¿Vender sí? ¿Cómo? ¿A qué precio? ¿Cuándo? ¿Un hijo solo? ¿Dos?
Lo que sí, es tan importante la persona que da el poder como la persona que lo va a recibir. Y ahí es la educación que tienen que recibir también los que lo reciben. Porque el apoderado de un poder preventivo, bueno, aparte de que un poder tú tienes que seguir las instrucciones del dueño del negocio, hay un deber de información de lo que haces. Entonces, esas personas que tienen un poder de sus padres deberían de ir a sus padres y decirles, en la medida posible, mira, papá, hoy he utilizado el poder, o papá, voy a utilizar el poder, porque mira, nos ha surgido este gasto de la comunidad de propietarios, se han reunido, hace falta cambiar el ascensor y tengo que sacar este dinero de tu cuenta, que tú lo sepas, qué te parece, la van a encargar, creo que va a ser un ascensor de este tipo, te va a venir bien, no sé qué. Y estas cosas lo agradecen un montón. Luego, yo ya estoy contando con el tercer sector. Es decir, a mí me parece muy importante, si esa persona, por ejemplo, joven, discapaz, como esta chica, pero esta chica no iba a ningún taller, es que la tenían demasiado protegida. Pero de estos chicos que ahora tienen padres más jóvenes, más adaptados a los nuevos tiempos, que llevan a sus rapaces a talleres donde pues, se forman y hacen sus tal, que muchas veces esas personas, sobre todo si son juristas, porque a veces hay abogados y tal, son muy interesantes porque muchos de ellos traducen a un lenguaje comprensible al otorgante lo que el notario está haciendo. Porque en eso también nosotros tenemos que ir aprendiendo poco a poco, a bajar el nivel, a hacernos entender. Yo recuerdo, y no sé si estaba, yo creo que estaba Maripaz también en esa especie de... Yo estaba como oyente, porque era una de las que daban la Fundación a Equitas, y entonces había una chica que salía, que era una usuaria de un servicio, es decir, que tenía una discapacidad intelectual, y entonces, hablando de la privación de derechos, que ahora cualquier persona, aunque tenga sentencia de incapacitación y le priven de hacer testamento, puede ir a un notario y hacerlo, si el notario considera que es capaz de asumir, es decir, de interiorizar lo que va a hacer y de las consecuencias. En un testamento no es tan difícil llegar a eso, pero muchas veces los notarios tenemos que aprender también. Entonces ese abogado me llamó mucho la atención porque mi compañero, poco menos que le dijo a la chica, ¿y qué? ¿Qué te parece hacer testamento? Y tal, y la chica debió de oír, bueno, este que me pregunta marciana me está haciendo. Y el abogado lo tradujo a un lenguaje muy fácil que a mí me llamó la atención porque le dijo, mira, fulanita, ¿tú sabes esas pinturas tal que tienes con tanto cariño, no sé qué y tal? ¿A dónde quisiera que fuese un futuro? Dice, cuando yo muera. Sí, pues a fulanito, a menganito. Dice, acababa de hacer testamento. Es decir, estaba haciendo testamento. Entonces, claro, el tema no es influir en la persona que está con discapacidad, sino que es auxiliar, lo que dice nuestra ley notarial. Es decir, encontrar personas que tienen que ser muy decorosas, éticamente decorosas, porque estamos hablando de derechos humanos, todos derechos humanos. Entonces, que vayan a la notaría con la persona que necesita apoyos y que si es un apoyo para traducir, para auxiliar, para traducir, que no hablen por ella, sino que mi labor es, yo como notario, la persona que auxilia, es decir, es ayudarles a que ellos, no nosotros, tomen su propia decisión, es decir, facilitar datos. Lo típico, pues mira, fulanita, tú estás soltera y tienes 4 hermanos. Luego hablaré de las prohibiciones y el derecho gallego. Tú tienes 4 hermanos, ¿no? Y ella dice, no, pero yo se lo quiero dejar a uno. Imagínate, ¿no? La chavala. Bueno, pues eso uno significa que cuando se hará la sucesión, tus hermanos no van a tener nada, ni los hijos de tus hermanos y tal. Y mira, y si tu hermano fallece antes que tú, ¿qué quieres? Si tu hermano ya no está en el mundo. O sea, hay que ir poco a poco, con mucha paciencia. Entonces, claro, yo creo que la labor notarial de ahora, yo ya tengo estos, ya no es por decir, porque uno puede decir, bueno, pero es que ahora vais a hacer, estáis haciendo lo distinto, antes no. La labor que va a hacer un notario con una persona que tenga una discapacidad actual es muy similar a la que hacemos con las personas mayores que hacen testamento. A mí es lo que más se me parece. Porque hablamos de la discapacidad, de las personas discapaces, pero hay personas mayores que no tienen ningún tipo de discapacidad, pero que son personas vulnerables,
que hay que tener mucho cuidado cuando vienen a la notaría, que los procesos por el cual ellos toman sus decisiones sean procesos libres. Entonces, generalmente el notario lo que hace es evitar, porque el conflicto de intereses se puede evitar. Lo más difícil, y es una labor que la ley encomienda al notario también, es que tenemos que evitar influencias indebidas. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en los otorgamientos de que esas personas no estén, digamos, mal influenciadas por terceros, que igual les acompañan al acto y no tienen nada que decir, ¿no? Yo recuerdo, pero esto me pasó hace muchos años, cuando era notaria en Santa Cruz, que recibí una llamada de una persona que decía que su tío quería hacer testamento y que estaba en determinado hospital. Allí había muchísima relación, ¿no?, con todos los sectores. Entonces, este era un hospital al que yo tenía que ir, que se caracterizaba porque en él había personas que tenían discapacidad intelectual. Entonces yo conocía a las personas enfermeras, bueno, conocía al personal que estaba por allí. Entonces me subí. Y claro, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando, bueno, yo el señor, es curioso, cuando me acerqué, saqué a todo el mundo, estuve hablando con él, me di cuenta como que no quería, que no era que no supiera, no quería. Y luego hablando con una enfermera, es que resulta que la persona que me había llamado a mí para subir, es que no había ido a verle nunca. Es decir, las personas que estaban acudiendo eran sobrinos distintos a aquel que me habían reclamado mi ministerio, ¿no?, ir allí, mi función. Entonces, eso hace una idea de que muchas veces eso es lo que el notario tiene que evitar, ¿no?, las influencias indebidas. Y en eso estamos, y somos bastante escrupulosos. Lo cual no quiere decir que eso nos asuste. Ah, no, como puede haber una influencia indebida, yo ya no hago nada, porque es tan malo el médico, ¿vale?, que hace una intervención quirúrgica como aquel que no interviene por no meter la pata, porque es que entonces nos morimos todos. O sea, entonces es importante tener ese equilibrio. Les voy a explicar, no sé cuánto me queda, 5 minutos, ¿no? Así. Iba estar a punto de dar aviso. Vale, pues me va a dar el punto de aviso. Simplemente decirles que hay gente que tiene miedo con eso de las prohibiciones del 753. Bueno, el 753 es decir eso de que no se pueden realizar testamentos a favor de personas y tal. Bueno, quiero poner dos cosas. Primero, que yo creo que eso es importante porque está asustando. Y vamos a ver, el 753 concretamente, que lo tengo por aquí, dice concretamente, que estoy mirándola aquí, vamos a ver, 700 tal, lo voy a mirar, el Código Civil, hace una excepción para las personas físicas que cuiden y asistan a la persona si lo hacen testamento notarial. Es decir, que el clásico caso que pasa en Galicia del hijo que cuida a la madre y del sobrino que está cuidando al tío no tiene ningún problema. Pero es que incluso en Galicia hay muchos compañeros míos que se preguntan, puesto que en nuestro ordenamiento es muy conocido ese testamento a favor de quien mire por mí o el testamento a favor de quien me cuide. Y eso abarca quien sea, que a veces puede ser una persona jurídica o un centro que le merece confianza, pues estamos analizando también desde el punto de vista gallego, y a ver si mis compañeros llegamos a una conclusión, si la Ley de Derecho Civil de Galicia tiene que introducir algún cambio a este nivel. Y ya incluso nos preguntamos si los principios que informan el derecho de Galicia, que van por delante del Código Civil, si ya no están diciendo algo sin cambios, ¿no? Y bueno, eso quería dejar ese apunte, ¿no?, que me parece interesante, y ya corto porque... Algo no traballo de moderación está ben feito cando o sentimento que se xera é medo e pánico. Algo está funcionando ben nesta presentación. Chascarrillos aparte, moitas grazas a Inmaculada polo seu relatorio que nos trae a moitas cousas. En primeiro lugar, fainos unha ligazón despois dun plantexamento xeral na primeira parte, agora xa os casos prácticos, xa a realidade das notarías desde a entrada en vigor da norma en setembro, tráenos a resposta da pregunta do como vehiculizamos todo iso. Falábanos agora Inmaculada dese vestidor ao que aludía Torcuato, non só un traxe a medida, senón posibilidade de configurar hasta o último detalle, quizáis, este tipo de decisións, sin máis
resumo e corolario pola miña parte, cedervos o turno de preguntas a vos e tamén a xente do digital se queredes aproveitar a debater con Inmaculada. Sí, perdió a paz perdón, perdió a palabra Maripaz na terceira fila. Yo, afortunadamente para los demás, ya me tendré que ir y ya no interrumpo más. A ver, bueno, Inmaculada es muestra de la implicación de muchos notarios en la aplicación de la nueva ley. De hecho, ella ha puesto de manifiesto cómo la ley reta a este cuerpo jurídico son importantísimos para que la ley funcione, ¿no? Y no solo, como ella ha dicho muy bien, porque las medidas voluntarias sean las preferentes, sino también porque en cada caso concreto y con independencia de que haya o no haya establecida una medida de apoyo voluntaria o incluso no haya una medida informal, son los que van a juzgar en cada caso concreto si la persona que llega, a pesar de tener una discapacidad, incluso aunque sea evidente y tenga reflejo físico, pueden tomar la decisión de que son perfectamente hábiles para realizar el acto concreto al que van, sin necesidad de solicitar ninguna medida de apoyo, si es que estiman que para ese acto concreto no la necesitan. Con lo que, digamos, significa de refuerzo del juicio del notario, ¿no? Yo quería incidir un poco, también volviendo al tono de profesora de Derecho Civil y cual si hablara a los estudiantes, porque al fin y al cabo todos somos estudiantes, deberíamos ser todos estudiantes a lo largo de toda nuestra vida, todos los días aprendemos algo, que una cosa que no se ha dicho aquí, o si se ha dicho seguramente ha pasado desapercibida la audiencia que no es jurista. Esta ley es una ley estatal, es una ley del Estado. Y esta ley incide en la materia civil. Y Galicia es una de las comunidades autónomas, que no son todas, que tiene competencias en materia de derecho civil. Es verdad que si Galicia no ejercita esas competencias que tiene, se aplica supletoriamente el derecho del Estado. Pero Galicia tiene una ley de derecho civil de Galicia, que no afecta a todo el derecho civil, pero sí afecta a cuestiones bastante trascendentales en la vida de las personas, sobre todo gallegas, y sobre todo de determinada edad, por ejemplo, el derecho de sucesiones, ¿no? Que siempre es una preocupación que la persona mayor, especialmente en Galicia, tiene. Y ella ha puesto muy bien de manifiesto. Ahora los principios inspiradores de la nueva ley no están, al menos explicitados, en la Ley de Derecho Civil de Galicia, que es del año 2006. Entonces, es probable que alguna cosa haya que hacer en la Ley de Derecho Civil de Galicia. Es probable. Hay que también la interpretación de las normas te deja mucho margen, pero es probable que haya algo que hacer. El problema es que tenemos un problema añadido en Galicia. Sí. Y tenemos un problema que es muy técnico también. Antes os dije que el derecho es difícil. El derecho es difícil. No hay una cuestión. Uno está harto de ver en la prensa y en las tertulias y tal a la gente discutiendo de derecho, como si todo el mundo como si fuera una cuestión de opiniones. Y no es una cuestión de opiniones, es una cuestión compleja y es una cuestión técnica. Y el problema que tiene Galicia, y que no tienen otras comunidades autónomas competentes en materia de derecho civil, es que de una manera inexplicable desde el punto de vista jurídico, supongo que explicable desde el punto de vista político, hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2017 que dice que Galicia no es competente para legislar en materia de autotutela, que es una institución de apoyo, de autotutela. Y la cuestión ahora es en qué medida eso significa que Galicia no puede legislar en materia de medidas de apoyo, pero bueno, o nos saltamos
cualquier Pero yo tema. creo que igual así despistada la norma sucesoria va. Va, claro, bien. No, solamente quería ponerlo encima de la mesa, que es una No. cosa muy técnica, pero que para que veáis No lo sé. que Sí, es verdad, aparte es de la verdad, voluntad es de hacer tremendo. las cosas, hay muchas complejidades técnicas que hay que solventar para hacer las cosas bien. Y por eso no es una cuestión solo de querer ni una cuestión de opiniones. Es una cuestión de que para que las cosas funcionen hay que hacerlas bien. Y a veces no es fácil hacerlas bien. Hay que tomar muchas precauciones para que estén bien hechas. Era esto, solamente quería. Sí, gracias, muy fácil. Sí, o compañero fiscalía da terceira fila. ¿Cuánto cuesta? Unas escrituras de este tipo, sí, por supuesto. Igual que un testamento. Es decir, nosotros son documentos sin cuantía, o sea que son 30 euros de base, más pongan las copias y tal, pues pueden andar en torno, más el IVA, que es un 21, pues pueden andar en torno a los 50 euros, 40 y tantos, 50 euros. Que me lo preguntamos. Vale. Sí, más o menos. Y bueno, yo quería decir también, con relación a los fiscales, que bueno, que aquí, por lo menos en Santiago, la relación fiscalía-notaría, por lo menos de los fiscales, con una que está aquí presente y me consta que con varios compañeros, es magnífica. O sea, tanto Fuensanta como Pilar son muy sensibles a esta ley. O sea, eso... Bueno, como está aquí un fiscal, quería dejarlo, porque a veces se ven así como esta gente que va... No. Sí. En esa línea, soy trabajadora de una entidad aquí en Santiago y en Sí. agosto nos llegó de la Fiscalía un correo electrónico informando de que iba a haber este cambio, de que había que tener especial sensibilidad y cómo teníamos que hacer los escritos, cómo teníamos que informar a las familias. Y nos llegó desde la Fiscalía, ¿eh? Sí. Para que tuviéramos en cuenta de que las cosas cambiaban y que teníamos que empezar a pensar de otra manera, también nosotros desde las entidades. Claro. Es que además hay una cosa que es clara, es que jueces, fiscales, notarios, juristas, estamos en un estado de derecho. Entonces tenemos que cumplir la ley. Algunos pueden decir, pues me gusta menos, otros pueden decir, me gusta más, pero hay que cumplirla. Estamos sujetos a las leyes, porque si no sería esto terrible, si cada uno la cumpliera como quisiera. Entonces tenemos que hacerlo. España es un estado de libertad. La libertad también tiene el límite de que vivimos en una comunidad y obviamente nuestros derechos, nuestra voluntad, pues tiene que desarrollarse en una comunidad pacífica, ¿no? Pero fuera de eso nosotros estamos sujetos al derecho y entonces cualquier operador jurídico se tiene que sujetar a él. Y yo me pregunto, claro, hay casos que esta ley, pues tal, pero por ejemplo, esa chica que yo les comentaba, que de verdad que estuve 3/4 de hora en la creencia que era la madre la que iba a otorgar. Yo sé que igual no son muchos. Y cuando me dijo que era ella, que además era una incapacidad total, porque claro, estaba con la patria potestad rehabilitada, digo, una sola persona de esas no compensa esta ley. Yo ahí de verdad que me quedé diciendo, pues por lo menos esto lo vamos a solucionar como de otra forma, con otro enfoque. Siempre se pudo haber revisado la sentencia, me explico. Quiero decir, esta chica pues pudo haberlo hecho antes y posiblemente, hombre, un juez lo hubiera modificado casi seguro, ¿no? Luego habrá que estar a ver su trayectoria vital y verlo mejor. Pero es que esta ley ya la impulsa, es como si la empujara ya. Es como si le pegara un empujón diciendo, venga, a la vida. Y la pobre mujer me reconocía y me decía, mira, pero no soy perfecta, igual para ciertas cosas necesito apoyos, o sea, con discreción y prudencia. Y digo, también yo, o sea, todos. Iba con discreción, ¿no? Y es curioso, sí. Só como pequeno inciso de moderación, a Fiscalía non é o malo da película, a Fiscalía ten por estatuto orgánico ten por estatuto orgánico a defensa dos dereitos fundamentais, non son abogados do diablo. De feito, na súa práctica habitual son todo o contrario dos abogados do diablo. Eso hai que deixalo diametralmente claro. Eso como pequeno inciso, a abogacía tamén se está formando nisto, o Consello Xeral da Abogacía Española está lanzando cursos sobre discapacidade que teño que dicir
que ocupan o 100% das plazas en menos de 24 horas. Eu levo 2 edicións intentando matricularme e non hai maneira, chico, non hai maneira. Algúnha outra pregunta desde o auditorio? Ben, pois estou vendo que no digital tampouco temos ningunha. Gustaríame agradecer de novo a Inmaculada o seu relatorio e gustaríame agora pedir a Luciano que tome o asalto esta mesa xunto con Belén Rey e Jacobo.